Hace un mes tuve el privilegio de empezar una serie en la cual estamos estudiando la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Hace un mes dimos la introducción, un poquito de el contexto de qué pasaba en Corinto y por qué estaba pasando todo lo que pasa en la iglesia de Corinto, como lo vemos en la carta que Pablo les escribe. Un poquito para entender la cultura de Corinto y cómo eso estaba afectando a la iglesia en Corinto. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer tema. Y antes de empezar con el primer tema por el cual Pablo le escribe a Corinto, quiero hacer una aclaración. Esta serie que estamos manejando de Primera de Corintios no es una serie en la que vamos a entrar en cada detalle y en cada versículo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor puso en mi corazón desde el inicio era tocar los temas más relevantes y obviamente que aplican tanto para la iglesia ICAS como aplican para cualquier iglesia en cualquier época. O sea, aplica para ICAS hoy como aplica para ICAS hace 10 años o ICAS en 20 años. Es una palabra que aplica para todos, ¿ok? Para todas las personas que hagan parte de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Así que usted se va a dar cuenta que aunque yo voy a darle una predicación expositiva, va a haber algunos textos que yo me voy a saltar para que nos quede claro y que no tengamos que profundizar en cada detalle, sino que nos encontremos en el primer tema del cual habla Pablo en esta carta. El primer tema, y es el que le da el título a esta primera predicación, es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. ¿Y qué tan importante es la unidad de la iglesia? Es tan importante que estoy investigando y aparece en la gran mayoría de los temas de los libros del Nuevo Testamento. Usted se va a encontrar que en muchas de las cartas que Pablo escribe, ¿sabe sobre qué escribe? Sobre unidad. Porque la unidad para nosotros como el cuerpo de Cristo es supremamente importante. Cuando Pablo nos compara a nosotros con el cuerpo de Cristo, ¿usted cómo puede creer que puede funcionar un cuerpo dividido? El ojo haciendo lo que quiera, la cabeza haciendo lo que quiera, la mano, no funciona. Es importante y necesario que estemos unidos. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? Y puede aplicarnos un poco o puede aplicarnos mucho a cada uno de nosotros. El problema de división que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Vamos a empezar leyendo la palabra en 1 Corintios 1. Inicialmente vamos a leer del 10 al 17. Este texto tiene como título Exhortación a la unidad. Y dice así, prestemos mucha atención, iglesia. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente, completamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. En este texto podemos ver, vamos a echarle una miradita a cada versículo. Empecemos por el versículo 10, donde dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre apuntando a Cristo, Pablo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Resulta que Pablo nos está haciendo esta exhortación a nosotros, iglesia. Y la pregunta que quiero que se hagan hoy inicialmente es: ¿usted considera que hay algún tipo de división en ICAS? No pensemos en la Iglesia Universal de Cristo, sino en ICAS. ¿Hay algún tipo de división? Puede ser pequeña, puede ser gigante. ¿Hay algún tipo de división? ¿De pronto tengo algo en contra de algún hermano? Empecemos a evaluar nuestro corazón. Después, ¿qué dice?
sino que estén enteramente completos, que estén completamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esa es la unidad que Cristo quiere que nosotros tengamos, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Y en estas dos palabras, sentir y parecer, en la palabra en griego, la palabra original de sentir era noi, que significa mente. Por eso hay varias traducciones que dicen que estemos unidos en una misma mente. Y la siguiente palabra, que es parecer, es la palabra nome, que significa nuestra comprensión. O sea, que usted y yo tengamos una misma opinión. Así que ahora preguntémonos nuevamente, ¿estamos teniendo una misma mente en cuanto a nuestra manera de pensar y tenemos siempre una misma opinión? Esa es la definición de ICAS. Creyentes que siempre tienen una misma mente y una misma opinión, porque eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer en Cristo como su iglesia. Y nos podemos poner a pensar, bueno, ¿y qué es eso de tener una misma mente? Porque pues como todos somos seres diferentes, todos tuvimos una infancia diferente, fuimos formados diferentes, pues va a ser muy difícil que todos pensemos lo mismo. Esto claramente está apuntando a nuestro concepto, a nuestro sentir y a nuestro pensamiento de Cristo. En eso usted y yo no podemos tener absolutamente ninguna diferencia. En nuestro concepto de Cristo, en la posición en la que tenemos a Cristo. Porque si alguno tiene una posición a Cristo de que es el Rey y Señor de su vida, pero el otro es que Cristo es mi amigo y a veces como que escucho su consejo, pero a veces como que no. Ahí ya hay dos posiciones diferentes. Ahí ya no hay unidad. Ahí ya no hay unicidad. Entonces, ¿qué es una misma mente? Una misma mente nos puede hablar de es tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Más adelante en 2 Corintios 2:16, al finalizar de esta prédica, se va a dar cuenta que vamos a finalizar diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué gran privilegio. ¿Y a qué significa eso? En Filipenses 2 del 5 al 8 podemos encontrar una definición más cercana de qué era lo que pensaba Cristo, qué era lo que hacía Cristo y qué es lo que nosotros, teniendo la mente de Cristo, debemos apuntar. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es tener la mente de Cristo. Una mente que no se aferra a las cosas innecesarias, una mente que es capaz de humillarse por el valor del reino de los cielos. Tremendo, ¿no? Usted y yo que tenemos la mente de Cristo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál era el propósito principal, si lo podemos decir de alguna manera, de Cristo? ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Para salvarnos. Él, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, un hombre, para venir y sufrir lo peor que usted se podría imaginar en la cruz para salvarnos. Si este es el sentir de Cristo y nosotros tenemos la mente de Cristo, para nosotros debería ser una prioridad buscar la salvación de Cristo, y no solo por nosotros, porque Cristo no vino por, ay sí, vengo solo de pronto por Israel y el resto. No, vino por todos los que el Padre había elegido antes, y esos son más que el pueblo de Israel, los que el Padre eligió antes. Así que la prioridad que Cristo tuvo, si usted se dio cuenta, Cristo que buscó aquí, venir a cumplir la voluntad del Padre, por más de que le costara y fuera algo súper difícil, Él se sujetó al Padre y ese era su propósito aquí. Así que tener la mente de Cristo significa compartir el plan, el propósito y el parecer de Cristo. Usted y yo como creyentes, prioridad número 1 en nuestra vida, más que conseguir riquezas, más que casarme, más que conseguir un título, su prioridad y la mía debería ser esta: compartir el plan junto con Cristo, el mismo propósito y el parecer de Cristo. Cuando usted tiene una revelación de quién es Cristo y una revelación de quién era usted antes de Cristo, cuando estaba sumergido en el pecado, usted entiende la necesidad de que
que el mundo tiene de que le prediquen, porque el mundo está enceguecido, el mundo está sumergido en su naturaleza pecaminosa. Usted quiere que esa gente conozca de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo, que a usted le preocupe la salvación de los otros. Vamos a continuar con el versículo 11 y 12. Dice así, siempre 1 Corintios 1 por ahora. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Cómo pueden haber discusiones dentro de la iglesia? Si todos tenemos la mente de Cristo, ¿por qué habrían de haber discusiones? Pero eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y aquí ataca directamente el problema, porque dice que cada uno de ellos dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Sabe qué estaba pasando con ellos? Aún los que dicen yo de Cristo estaban mal. Y si los explico por qué. Si usted se da cuenta, este es un grupo de los que dicen yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Aquí Pablo está hablando de aquellos que hacen una división dentro de la iglesia para creerse que son superiores a los otros. ¿Qué pasaba en la cultura helénica en Grecia en esa época? Resulta que de pronto nosotros tenemos un poquito de conocimiento de esto. Cuando estuvimos en el colegio todos vimos una materia que se llamaba filosofía. Sabemos que habían diferentes maestros que explicaban todo este tipo de cosas, y la cultura helénica se basaba mucho en tener su maestro. Entonces, yo tengo mi maestro y mientras mi maestro más reconocido sea, pues para mí es mejor. Entonces, ellos aquí no estaban citando de pronto a Cloé, porque pues Cloé como que sí era amiga de Pablo, pero no sabemos mucho, sino estaba citando, es que mi maestro es Pablo, es que mi maestro es Cefas, que es Pedro, es que mi maestro es Apolos, que más adelante vamos a ver un poco más quién es Apolos, que de pronto es del que menos conocemos. Ellos estaban tratando de mostrar que su identidad ni siquiera dependía en lo que ellos predicaban, sino en lo que significaba tener un maestro para ellos. Y aparte de todo, ¿sabe qué pasaba con ellos? Se jactaban de esto. No, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Usted sabe, Pablo, él predicó por toda Asia Menor, pues Roma. Ese sí es un maestro. Usted no sabe lo que ha hecho mi maestro. Ellos se jactaban. ¿Por qué? Porque era lo que se veía en la cultura de Corinto. Y el gloriarse de los corintos, o sea, de la ciudad, acerca de sus líderes o maestros, era gloriarse de sí mismos. O sea, no era tanto que ellos pensaran que Apolos era grande o Pablo o Cefas, sino que ellos eran grandes por seguirlo. Entonces, como mi maestro es grande y yo lo sigo a él, pues eso que habla de mí, por favor. Eso era lo que buscaban y eso era lo que estaba pasando dentro de la iglesia. No solo fuera de la iglesia en Corinto, sino dentro de la iglesia. ¿Y esto qué estaba causando? Partidismo, polarización y división dentro de la iglesia. Eso es lo que causa. Así que hay que entender esto y quiero que lo veamos primeramente a la luz de Dios, porque viéndolo así podríamos decir, pero entonces tener un líder o un maestro o un pastor es malo, porque pues si va a generar división. Pero vamos a ver que esas autoridades fueron puestas por Dios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que siempre pasa con nosotros como humanos, que somos buenos para convertir lo que Dios en su misericordia hizo bueno, convertirlo en algo malo. El tener esos líderes, esas cabezas, esas guías, es súper bueno. ¿Quién no ha disfrutado de los beneficios de tener un pastor como el pastor Giovanni? Súper. Pero ¿qué pasa cuando yo le doy la posición al pastor Giovanni que debería tener Cristo? Ahí ya hay un problema. Entonces, en Efesios 4, del 11 al 12, nos habla de la posición de estos líderes de las iglesias. Y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, en su sabiduría infinita, nos dio estos líderes para edificarnos a usted y a mí. ¿Para qué? Para completar la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Estos líderes están para beneficio de nosotros. Pero ¿qué estaba generando en Corinto? División. Entonces yo me ponía a analizar cuando estaba estudiando esta carta y decía, oiga, pero ¿será que eso está pasando en Icas?
¿Será que en ICAS hay divisiones por los diferentes líderes? Y tengo que serle muy sincero que yo dije, pues yo como que no me he dado cuenta. O sea, yo no creo que este sea uno de los grandes problemas de ICAS. Pero de pronto, ¿qué pasa cuando, como mi hijo está en el retiro, en el campamento de niños, y yo sé que el pastor no está? Pues si el pastor no está, ¿yo para qué voy a la iglesia? Esto va a poner a predicar a otro de esos que, no, pues yo quería ir hoy a la iglesia, pero me enteré que Laura no va a cantar, entonces, yo como que mejor no. Eso es lo que le estaba pasando a Corinto. Eso que causa división. Todos los predicadores vienen, ¿sabe a qué hacer? A edificarnos. A edificarnos los unos a los otros, que es parte del propósito de la iglesia. Los ministros de la alabanza. Listo, entre gusto y gusto no hay disgusto. A usted le puede gustar más una voz que otro, sí. Pero es que lo que hacemos aquí no es un show musical. Lo que hacemos aquí es venir a unirnos como un cuerpo para adorar al Señor. ¿Usted va a dejar de adorar al Señor como congregación porque hoy va a dirigir a una persona que no le gusta cómo canta? Usted se está quedando en las migajas de lo que es adorar al Señor. Entonces, ojo, porque esta división podría estar afectando a ICAS. Además de eso, yo me ponía a analizar esta división y ¿sabe qué me di cuenta? Que esta es una división que sí que es evidente en la Iglesia Universal de Cristo. Es terrible cómo esto pasa. En los planes de Cristo, la iglesia debería ser una sola. La iglesia por la que Cristo va a volver es una sola, la iglesia universal. Pero muchas veces, y no voy a citar ejemplos externos, pongámonos a nosotros. No, pues, como yo conozco a mi pastor, yo sé que él tiene un corazón bien, mire, él conoce de Cristo, él ama a Cristo. Él lo que hace por la obra es por conocimiento de Cristo y por llamamiento de él. Él es un buen pastor. Él además nos da un buen alimento, una predicación de sana doctrina. Entonces, bien. Pero es que yo he visto que en esa iglesia, allá como que dan es lechita de esa, ahí muy sencillito, muy simplecito, como para agradar a la gente. Yo con esa gente no me junto. Y eso pasa. ¿Qué pasa cuando usted tiene la oportunidad de compartir con gente de otra congregación? Llega con sus prejuicios, como, estoy sin saber si, quién sabe qué cosas raras dirán en esa iglesia. Esto es lo que quería Cristo al fundar la iglesia. Y qué bueno, hay una cita de Spurgeon que al fin no coloqué, que él hablaba de qué bueno que hayan diferentes tipos de congregaciones, porque usted se puede sentir más identificado con una. ¿Qué pasa con todos ustedes que están aquí hoy congregados en este lugar? Muy seguramente cuando usted estaba buscando iglesia, llegó ahí casi, la manera en la que el pastor predica, como que sí, me gusta, como que siento que me confronta, bien, vamos bien. La alabanza, pues, le falta un poquito de nivel, pero siento que se adora al Señor. Diferentes cosas, y usted por diferentes motivos dijo, me identifico con esta congregación, me quedo en esta congregación, me siembro y voy a dar fruto en esta congregación. Eso pasa, hay mucha gente que llegó a ICAS y dijo, no, aquí no es... Ojalá que un día encuentren iglesia, eso sí, porque esa gente que salta de iglesia en iglesia y nunca se siembra, eso es un peligro ni el más berraco. Entonces, qué privilegio que nos hayamos podido encontrar, pero en la iglesia universal se ve mucho esto. Así que aquí podemos identificar la división que pasaba en Corinto en la iglesia, hoy en día la iglesia de Cristo universal. ¿Y sabe cuál es el problema de todo esto? Lo que les decía ahorita, que se le está dando el lugar al pastor o al líder de esa congregación que debería tener Cristo. Cristo es el centro y la cabeza de la iglesia, de toda iglesia. Cuando usted en su amor, es que el pastor es tan bonito, es que el pastor ha estado para mí en los momentos más difíciles. Yo creo que el pastor no se equivoca, es que yo nunca lo he visto equivocarse. Y cuando usted así de a poquitos, sin darse cuenta, porque así es el pecado, le da el lugar al pastor que debería tener Cristo, déjeme decirle que el pastor o el líder de la iglesia es uno más llamado por el Señor. Es uno como usted y como yo que tiene el mismo riesgo de caer y fallar. Que sí, que estamos llamados a santos, a ser santos como todos, no solo los líderes, sino todos. Claro, nosotros tenemos una responsabilidad mayor porque somos visibles, porque aún la palabra nos llama a tener cuidado de lo que hacemos porque puede ser para la caída de los que nos están viendo. Entonces tenemos, sí, como más visibilidad.
pero Él también es humano. ¿Qué ha pasado con iglesias que le dan la posición de Cristo al pastor o al líder? Cuando el pastor falla, cuando el pastor se equivoca, se acaba la iglesia, y muchas veces no solo se acaba la iglesia, sino se acaba la relación de muchas personas con Cristo. ¿Por qué? Porque le dieron la posición de Cristo a ese líder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amen al pastor, hónrenlo, porque la palabra nos llama a hacerlo, pero siempre tenga por encima a Cristo. ¿Ok? Ojo, iglesia, porque puede que ahorita usted y yo no tengamos división por el liderazgo, porque hasta ahorita como que identificamos como cabeza de esta iglesia a Cristo y después al pastor. Pero ojo, porque ya hubo nombramiento de 2 pastores más. No sabemos qué pasa en unos años. Y si esto es lo que nos va a pasar, puede ser que el Señor Jesucristo en su misericordia nos esté alertando antes de que pase. Ojo, siempre la mirada en Cristo. Vamos a continuar leyendo el último versículo de esta primera parte de 1 Corintios 1. Y Pablo hace estas 3 preguntas. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueran bautizados en el nombre de Pablo? Y yo estoy casi seguro de que cuando Pablo hace estas 3 preguntas, ¿sabe qué busca mostrarnos a usted y a mí? Lo absurdo que es enfocarse en el hombre. Es absurdo. Porque nunca en un hombre vamos a encontrar lo que podemos si tenemos acceso a encontrar en Cristo. ¿Cómo es esto de que está Cristo dividido si Él no puede dividirse? ¿Acaso fue Pablo crucificado? ¿Qué hubiera pasado si crucifican a Pablo por usted y por mí? Pues nada, no habría salvación, porque tenía que morir aquel que era perfecto, aquel que era el único santo y perfecto, el Hijo de Dios. Así que fue porque Cristo fue crucificado. ¿Y qué pasa si nos bautizan en el nombre de Pablo? Pues nada, nos tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ¿de qué tiene valor que yo ponga mi mirada en un hombre? Nada. En Cristo es que sirve. Así que, además, ¿qué dice la palabra en cuestiones de poner la mirada en el hombre? ¿Sabe? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en contraste a esto, ¿qué dice? Bendito el hombre que confía en Jehová. Y ese maldito el hombre que confía en el hombre, lo incluye a usted también. Usted no puede confiar ni en usted mismo. Pero ¿saben quién sí? En Jesús, en Jehová. Él lo cambia, Él es fiel. A mí algo que me tiene impresionado es la fidelidad de Dios. Porque usted y yo somos infieles, nos cuesta esa lucha que tenemos en la carne y a veces le somos infieles al Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él es fiel. Y Él no puede dejar de ser fiel porque eso lo negaría Él mismo. Negaría su naturaleza. Ese es nuestro Dios. El Dios que permanece, el Dios en el que vale la pena poner nuestra mirada. Así que podemos decir de esta primera parte de la predicación que la primer causa de división que encontramos en Corinto fue que ellos desviaron la mirada de Cristo y la pusieron en el hombre. Y en el hombre pensando no solamente en el líder, sino en el hombre pensando en ellos mismos. Recuerden que proclamándose seguidores de ellos buscaban vanagloriarse a ellos mismos. Este es el primer error y es de lo que usted y yo primero tenemos que tener presente para que no nos vaya a pasar la división dentro de la iglesia. Pero hay otra que es un poco más dura, que de pronto nos puede tocar más a usted y a mí. Y es la división a causa de la inmadurez. División a causa de la inmadurez. Y esta inmadurez es la inmadurez espiritual. Usted y yo estamos llamados a crecer en Dios. Ahorita vamos a ver qué habla Pablo con respecto a esta congregación que eran personas que tocaba darles lechita porque eran inmaduros. ¿Qué pasa si a un bebé se le da una buena frijolada? No lo puede digerir. Eso estaba pasando con ellos. Tocaba darle lechita, cositas suavecitas. ¿Y qué estaba generando eso? Era una iglesia inmadura. 1 Corintios 3 del 1 al 9. El título es Divisiones de la iglesia de Corinto. Y dice así: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes,
¿No son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Y por favor no me quiten ese versículo, porque en este último versículo usted se puede identificar tanto en la labor de ser colaborador para edificación, o usted puede ser el campo de cultivo. Así que esto nos incluye a usted y a mí. Vamos a leerlo y a declararlo fuerte. ¿Listo? Todos a una sola voz. Dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Qué privilegio poder ser colaborador, o qué privilegio ser donde esa semilla se siembra. Así que déjeme hacerle una pregunta. Por favor, recuerde, la idea siempre de este tipo de preguntas es que usted sea confrontado, que usted tenga la capacidad o la posibilidad de evaluarse a sí mismo, decir como que sí o como que no. Porque mire qué pregunta es la que le quiero hacer. ¿Es usted, según lo que acabamos de leer, es usted espiritual o carnal? Recuerde, los espirituales piensan en cosas espirituales. En contraste, los carnales piensan en cosas de la carne. Tómese un tiempo para evaluarse, tómese un tiempo para que el Espíritu Santo le revele, ¿estoy siendo espiritual o será que estoy siendo carnal? Y además de eso, quiero hacerle otra pregunta. ¿Será que de pronto es usted un niño en Cristo? ¿Es usted un niño espiritual? Piense de pronto, esto se le puede valer de pronto a un nuevo creyente, una persona que recién está empezando en el evangelio, listo. Usted apenas está cogiendo los fundamentos de la fe, los fundamentos de la doctrina. Usted todavía puede ser libremente un niño, pero ojo que usted tiene que crecer y ahorita lo vamos a ver. Pero si usted lleva un año, varios años y se ha quedado estancado, y usted de pronto viendo a la luz de esta definición, usted se considera todavía un niño espiritual, hay algo mal ahí. Porque esto que el Señor nos ha regalado es para beneficio suyo y mío. Es para que usted y yo seamos edificados. Usted, créame que a la luz de esto no se va a quedar como un niño espiritual, porque esto apasiona, porque esto transforma y confronta, porque esto es la palabra del Dios vivo. Y esto no deja igual que como llegamos. Así que, ¿es usted espiritual o carnal? ¿Es usted un niño en Cristo? Y déjeme decirle que esto es supremamente importante porque, como lo podemos ver en la iglesia de Corinto, la inmadurez espiritual estaba causando división. La inmadurez causa división. Así que usted tiene que pensar que usted tiene el privilegio de hacer parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo. Y si usted no crece, si usted no madura, va a terminar siendo un objeto de división. Es un llamado. Somos un solo cuerpo. No que entonces como en la cabeza está el conocimiento y los pensamientos, que la cabeza crezca, pero es que el pie ¿para qué va a crecer? No, el cuerpo. Imagínese uno todo grande y con el pie chiquito. El cuerpo crece parejo. Así mismo tenemos que crecer. Por más de que usted no sea un miembro visible, usted tiene que crecer en el Señor. ¿Ok? ¿Qué vemos en qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Celos y discusiones. ¿Acaso en Nicas hay celos? ¿Usted alguna vez ha sentido celos porque tal vez al Señor le plació darle una bendición a alguien? El Señor es el dueño de todo. Él le da al siervo que le quiere dar. Y eso pasa. ¿Usted eso le causa celos? Además de eso, ¿hay discusiones dentro de ICAS? No, ¿cómo vamos a discutir entre nosotros si estamos llamados al amor, a crecer? ¿Tan bonito que es hacer parte de la iglesia de discusiones? No.
Eso no pasa aquí. Ojo, que pase porque somos humanos, pero que eso no cause división en la iglesia. Usted tiene que buscar acercarse a la persona con la que discutió y solucionar. A veces, y ayer de hecho veíamos eso en el grupo de los jóvenes, no sé por qué no nos gusta confrontar. O sea, si yo tengo algo contra alguien, ¿cómo me cuesta ir delante de esa persona y decirle, oiga, es que la verdad no sé por qué, pero esto me molesta? Hablarlo como personas maduras, nos cuesta confrontar, pero esto va a terminar causando división. Y uno se da cuenta porque usted, saluda a todos, pero esa persona que tiene ahí un poquito de contienda, usted, que Dios lo bendiga. Esto va a causar división. El día que usted necesite de esta persona, esa contienda que hay ahí va a impedir que usted lo busque o que lo haga. Ojo, eso causa división. Y eso, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que eso es un síntoma de alguien que sigue siendo carnal. Los celos y las discusiones son síntomas de creyentes carnales. Ya sabemos que hemos muerto a la naturaleza, ahora somos espirituales. Ojo, no podemos seguir teniendo estos síntomas de personas carnales. Y para cerrar esta segunda parte, me encanta que dice en el texto que Pablo y Apolos, ¿sabe qué son? Instrumentos que Dios usó. A usted, ¿qué instrumento usó Dios para que usted hoy esté aquí? Puede que a uno de nosotros, puede que cualquier persona externa que un día le compartió el evangelio. Son instrumentos. Qué bendición poder ser instrumento. Yo me siento bastante bendecido de poder estar hoy aquí compartiendo el evangelio con ustedes. Pero ¿sabe qué? Yo soy un instrumento. Si yo al fin del día no le mostré a usted a Cristo, ojo, dude. ¿Qué clase de instrumento está haciendo ese? ¿Para edificación o más bien para destrucción? Siempre evalúe, páselo todo por el filtro de la palabra. Pero yo me siento privilegiado. Asimismo, Pablo y Apolos fueron instrumentos de Dios, pero ellos son solo colaboradores. Es Dios quien da el crecimiento. Es Dios. A fin de cuentas, siempre apunta a Cristo y a Dios. Yo les decía a los del primer servicio que a mí me encantan las plantas. No sé por qué, pero me gustan. Me gusta cuidarlas y que crezcan. Pero ¿sabe yo qué hago? Regarlas. De pronto fertilizarlas, mirar que no tenga hongos, cosas. Pero yo no. Poderes psíquicos para que crezcan, no. Yo hago mi parte. Pero la planta, verá, sí crece con mis cuidados. Asimismo, yo puedo hacer hasta un punto. Pero es Dios quien da el crecimiento en la iglesia. ¿Ok? Más bien que nosotros seamos encontrados como siervos aprobados, que hacemos nuestra parte para que Dios haga y dé el crecimiento a la iglesia. Así que todo esto me hacía preguntar, pero ¿por qué de Corinto seguían siendo niños espirituales? Y me causaba gran curiosidad porque fue una iglesia que fundó Pablo. Como lo veíamos en la introducción, fue una iglesia en la que cuando Pablo fundó duró 1 año y medio con ellos. Y yo sé qué tipo de teología y qué tipo de predicaciones da Pablo. Y son predicaciones bastante ricas, bastante nutritivas. Si duraron 1 año y medio siendo pastoreados por Pablo, ¿cómo podían presentar este tipo de síntomas? Y más grave que eso, porque pues, le voy a mostrar este versículo porque es que este versículo para mí es yo creería que es uno de mis favoritos en la palabra. Porque mire lo que dice 1 Corintios 1:18. Pues ya que en la sabiduría de Dios, mire, sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esa sabiduría es la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque en la sabiduría humana, usted y yo nunca hubiéramos podido ser salvos. Pero en la sabiduría de Dios, ¿sabe qué instrumento decidió usar Dios para salvarnos a nosotros? La locura de la predicación. Y así dice la palabra. Yo no cambié ninguna letra para colocarle locura. Pero me encanta. Porque ¿sabe qué? Lo que hacemos, lo que estamos haciendo hoy aquí, para el mundo, ¿sabe qué? Es una locura. Que usted se pare a escuchar de una persona que le está hablando de Dios, cosas que estar en una iglesia, que madrugar un domingo, que servir, locos. Pero usted y yo somos salvos por la locura de la predicación. Porque un día uno de esos locos se paró frente a usted y le compartió el evangelio.
Así que qué privilegio tenemos usted y yo de haber sido salvos por la locura del evangelio. Y este evangelio, esta predicación no es para las personas que están aquí. Porque sí, nosotros ya le dije, tenemos más grande responsabilidad, pero uno de los grandes mandatos, como lo vimos creo que en la prédica de la tía Lucy el miércoles, es ir y hacer discípulos. ¿Usted cómo hace discípulos? Vaya y predique. ¿Y cómo predique? Primero con su ejemplo, porque si usted va y dice, mire, es que la Biblia dice esto, pero su Biblia no es el ejemplo. Ojo, no pueden salir dos fuentes dos diferentes. Eso. Entonces, ojo, porque usted y yo fuimos llamados a predicar el evangelio, con nuestra vida, con nuestras palabras, mostrando al Cristo crucificado que Pablo nos mostraba y que transforma las vidas, como lo ha hecho con usted y conmigo. Así que, volviendo a preguntarme, bueno, ¿por qué seguían siendo niños espirituales? Si Pablo les predicó y luego eso me causó otra pregunta. ¿Acaso no fue suficiente la predicación que recibieron en la iglesia en Corinto? Porque es que, ¿quién les predicó? Pablo, que fue el que la fundó. Aparte de eso, podemos asumir que Pedro estuvo ahí, porque si no, ¿cómo decir es que mi maestro es Pedro si nunca fue a predicarles Pedro? ¿Y cómo predicaba Pedro? A mí me asombra porque fue el primero que predicó cuando la iglesia empezó a ser la iglesia. Y en la primera predicación cuenta que se convirtieron 3,000 hombres. O sea, seguramente había una que otra mujer, había niños, adolescentes, ahí contaban a los hombres. Y luego Pedro volvió a predicar, se convirtieron 5,000 hombres nuevamente. O sea, esa es una cifra de hombres, pero ¿cuántos realmente habrán sido? ¿Qué tan apasionada e increíble debía ser la predicación de Pedro para que eso pasara? Y él también le predicó a Corinto. Y no solo eso, sino a Apolos. ¿Y quién era Apolos? Vamos a leer un texto que está en Hechos 18, 24 al 25, que nos dice quién era Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Esta era la predicación de Apolos. Otro también señor predicador, mire, yo les decía en el primero, tienen su parecido, pero son diferentes a Pablo. ¿En qué son parecidos? Judío. Además de eso era natural de Alejandría. O sea, usted sabe, Alejandría, Grecia, conocimiento tenía. Esa persona había sido bien instruida y no solo en conocimiento de la palabra, sino conocimiento general. ¿En qué se diferencian? Dice aquí que es un hombre elocuente. Si usted se ha fijado, cuando Pablo se describe de hecho a sí mismo como predicador, él nunca se describe como hombre elocuente. Hombre elocuente nos hace referencia al tipo de predicación que les gustaba en Grecia, con palabras así complicadas que usted ni siquiera entendía, pero si ese man sabe. Ay, ese man. Con palabras complicadas que usted realmente decía, ¿qué estará diciendo? Pero eso suena que sí. Así predicaba él, complicado. En cambio, ¿cómo predicaba Pablo? Sencillo. Algo que usted y yo pudiéramos entender. Esa era la forma de predicar de Pablo. Él, de hecho, el final del primer texto que leímos dice así, que él llegó con palabras sencillas a predicarles en Corinto. Así que este era Apolos, un judío que era natural de Alejandría, un hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Estas 3 personas, seguramente más, pero estas 3 personas predicaron en Corinto. Entonces yo seguía preguntándome, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que si estos 3 grandes predicadores estuvieron en Corinto, yo no creo que haya sido por falta de predicación, porque seguramente buena predicación sí había? ¿Sabe qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Que la iglesia en Corinto seguía siendo inmadura. ¿Qué pasa cuando usted le trae un evangelio como el que encontramos aquí, así cargadito de teología, de doctrina, y es una persona inmadura? Ay, no, esas cosas tan complicadas. A mí hábleme de que Cristo me ama y de que estoy bien y de que Él me va a bendecir. Ay, qué rico cuando uno Dios lo bendice. Ese es el evangelio que le gusta a los inmaduros. El evangelio en el que ellos lo están haciendo perfecto. Ay, sigan así. Ay, si pueden, sean santos. Háganle. Va a ser chévere. Pero si no, pues el Señor va a completar la obra.
Ese es el evangelio que nos encontramos aquí. Es un evangelio que confronta. Es un evangelio que le dice, mire, así de mal está usted. Y como usted está así de mal, así de tanto usted y yo necesitamos a Cristo. Porque si usted y yo no entendemos nuestra naturaleza pecaminosa, nunca vamos a entender la necesidad tan grande que tenemos de Cristo. Es así. Hay una doctrina del pecado, doctrina del pecado, que nos lleva a ver esto. Usted y yo, ¿qué seríamos sin Cristo? Nada. Así que la iglesia en Corinto era inmadura. Y vamos a leer este texto, es un poco largo, pero por favor preste la atención porque con esto ya cerramos. Primera de Corintios 2, nos vamos a volver un capítulo, del 6 al 16. Dice así como título, la revelación por el Espíritu de Dios, y qué gran papel el que juega el Espíritu de Dios en usted y en mí. Mire esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Bueno, al menos había uno que otro maduro, vea, al que le podían hablar, como es la palabra. Pero vea qué dice. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes en este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no al espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y ojo estos últimos 3 versículos. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Démosle un fuerte aplauso porque este texto, de verdad, gracias Señor. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu de Dios? ¿De qué nos habría servido si nos evangelizan con palabras humanas? De nada. Pero ¿qué pasa con el hombre natural? El hombre natural es aquel que no es espiritual, aquel que no cree en Dios. Y ojo, porque esto era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. ¿Sabe por qué ellos no podían recibir el evangelio, la predicación que les estaban dando? Porque seguían siendo hombres naturales, hombres a los que les habían hablado de Cristo, pero que no lo habían recibido realmente. O de pronto hicieron hasta la oración de fe, pero no realmente. Y eso es lo más duro. Si usted sigue siendo un hombre natural, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Para usted va a ser necedad lo que hablamos. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto a usted y a mí no nos lo revela nuestro intelecto, porque es imposible. Esto a usted y a mí nos lo revela el Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Qué papel tan importante el del Espíritu de Dios? Él no es el último de la Trinidad. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu de Dios? Así que los que no habían madurado espiritualmente no lo habían hecho por falta de predicación, sino porque seguían siendo hombres naturales. Querida iglesia, vamos a la conclusión. Tengo 3 conclusiones en esta mañana. Son cortas, no se preocupe, ya estamos terminando. Si hay de pronto alguna persona aquí que nunca ha recibido a Cristo, les hago la misma proposición que les hice en el primer servicio. Esto creo que nunca se había hecho, no sé por qué. Pero si en algún momento Dios toca su corazón
para que usted reciba a Cristo realmente, para que usted lo reciba de la manera que transforma su manera de vivir, siempre nosotros vamos a estar disponibles para que usted haga esa oración de fe. Usted puede buscar a un pastor, usted puede buscar a un líder, usted puede buscar a un servidor y vaya sin pena, dígale, oye, mira, la verdad es que yo llevo 1 año en el evangelio, pero creo que nunca he recibido a Jesús. Puede ser el tiempo que usted quiera. Y pídale a esa persona que lo guíe en una oración de fe, o hasta usted. Usted seguramente ha escuchado muchas veces la oración de fe y entréguele su vida a Cristo. Esta es la propuesta que le tengo. Si hay algún hombre natural, si hay algún nuevo creyente, acepte a Cristo y permita que Él lo transforme. Esta es la mejor decisión, sin lugar a dudas, que usted puede tomar. El aceptar a Cristo como su Señor y permitir que Él, como el buen labrador, trabaje en usted. Esto es lo mejor. Si hay algún hombre natural, ahí está. Pero ahora, para los nuevos creyentes y para los creyentes maduros, ojo, esto nos reúne a toda la iglesia. Entendamos que la iglesia solo estará unida mientras tenga sus ojos puestos en Cristo. La única manera en la que haya verdadera unidad es que usted y yo pongamos nuestra mirada en Cristo. ¿Ok? Es la única manera. Y ojo con poner nuestra mirada en los hombres, porque es muy fácil. Alguna vez les compartí que creo que es Calvino el que dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Así es. Qué fácil es para usted hacer de alguna cosa valiosa un ídolo, hasta cosas buenas. Usted puede hacer de su matrimonio un ídolo. Usted puede hacer de su trabajo un ídolo. Usted aún puede hacer de su servicio en la iglesia, y ojo, lo digo con mucho cuidado, pero usted puede hacer de un ídolo el servicio sin hacerlo por servir a Cristo o a la iglesia, porque le gusta estar activo haciendo cosas. Qué fácil es hacer ídolos para nosotros, ¿no? Ojo, tengamos mucho cuidado. Siempre Cristo. Aprenda de Cristo para que usted evite poner su mirada en cualquier otra cosa. Y ahora esta es una conclusión solamente para los creyentes maduros. Creyentes maduros. La invitación y la conclusión para ustedes es: no dejen de crecer. No dejen de crecer. Cuando usted deja de crecer, ¿qué es lo que pasa? No solamente deja de crecer, sino que empieza a decrecer. Facilito. Usted se empieza a enfriar. Sí, la palabra es chévere. Voy a hacer devocional 1 vez al mes. Voy a ir a la iglesia de vez en cuando. Es que ¿para qué? Pues si Dios es personal, pues aquí en la casa, aquí arronchadito. Y usted se empieza a enfriar. Y cuando menos se dé cuenta, llega el enemigo, lo coge mal parqueado, le da 3 vueltas. Y así pasa. Queridos creyentes maduros, no deje de crecer. Esto tiene alimento para toda la vida. Usted puede durar toda su vida estudiando este hermoso libro. Créame que sí, le va a dar, porque así es un libro vivo. Cuando usted sienta que llegó a un nivel, no, es que yo ya estoy, mejor dicho, voy a abrir mi iglesia porque yo ya tengo... Ahora, mire este versículo. Para finalizar, usted que de pronto pudo tener ese pensamiento. Continuando el versículo de Efesios 4, después de el llamado que le hace a los apóstoles, a los maestros, a los pastores, mire lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando usted como creyente maduro llegue a esto, seguro ya estaremos en la eternidad. ¿Ok? Y déjeme decirle que este versículo me encantó porque es el resumen de la predicación. Mire los puntos claves que toca. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la importancia de la unidad como el cuerpo de Cristo, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, siempre mirando a Cristo, la unidad a través de Cristo. ¿Qué dice? A la condición de un hombre maduro. ¿Qué le estaba pasando a Corinto? Estaban inmaduros. A la condición de un hombre maduro. Y por último, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa, querida iglesia, es su meta y mi meta.
llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Así que no paremos de crecer, aceptemos a Cristo y evitemos que se creen divisiones internas dentro de la iglesia, porque eso es algo muy difícil de solucionar.